En un mundo cambiante e inestable necesitamos dirección y seguridad. Dios, que es inmutable, nos ofrece a través de las Sagradas Escrituras lo que necesitamos para vivir con paz y firmeza. La Iglesia Templo Calvario del 1111 de la Avenida Prignes en Wayne, Nueva Jersey, presenta su programa Palabra de Vida. Palabra me guía, me ilumina. Exponiendo principios bíblicos que le ayudarán a caminar en victoria. Consideremos, por lo tanto, la palabra de vida de Dios para nuestras vidas. Y ahora con ustedes, el reverendo Guido Encalada. Dios te bendiga grandemente. Gracias por reportar la sintonía a través de esta radiofrecuencia de Radio Visión Cristiana y estás en el programa Palabra de Vida. Gracias por sintonizarnos. Damos inicio con una oración pidiendo al Padre nos dé la sabiduría y nos dé el mensaje apropiado para que tope esos corazones a quienes nos están sintonizando. Gracias, amado Padre Celestial, te damos gracias por este día precioso. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que uses estas cuerdas vocales para tu honra y para tu gloria, y que tú topes los corazones que necesitan, Señor, ser topados por tu precioso Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Estimado amigo oyente, la palabra de Dios nos dice aquí en Levítico capítulo 19, versículo 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Sabe lo que este versículo significa? Significa que usted no señala el pecado en donde debe ser señalado. Usted odia a su hermano. Hay aquellos que dicen que es falta de amor el llamar al pecado el pecado. Tenemos una generación de gente joven que está siendo succionada en las alcantarillas del pecado y parece que nadie tiene el valor moral o el coraje para decir: te amo lo suficiente como para decirte que lo que estás haciendo es incorrecto delante de Dios. Y es malo no porque yo lo diga, sino porque Dios mismo lo dice. Si amamos a una persona que está en malos caminos, la pregunta es, ¿se lo diremos? ¿Ha juzgado alguna vez a alguien y tiempo después se ha visto usted mismo caer en ese mismo error porque antes juzgó de la misma manera? La palabra de vida es el juzgar a los demás. Tenga la amabilidad, estimado oyente, de buscar el capítulo 7 de Mateo, y en unos minutos más estaremos leyendo algunos versículos de este capítulo como base para el tema que quiero desarrollar. El juzgar a los demás. Escuche atentamente lo que nos dice aquí Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 6. La versión que voy a relatar es versión Reina Valera 1960. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Estimado amigo oyente, hasta ahora en el Sermón del Monte Jesús ha estado hablando de nuestra relación con Dios y nuestra relación con las cosas, pero en este capítulo 7 de Mateo comienza a hablar de nuestra relación con los demás y comienza con lo que supongo es una de las cosas más traicioneras de la naturaleza humana: el poner a otros delante de nosotros para juzgarlos, encontrar los culpables en nuestro corazón y mente y condenarlos. Parece que todos tenemos nuestras varas de medir y nuestras cintas métricas, con las cuales medimos a otras personas y las juzgamos. Pero Jesús dice que esas varas se convertirán como un boomerang, o sea, en la medida que usted usa para juzgar a los demás, también servirá para que usted mismo sea juzgado y juzgado de una manera mortal. Y quiero hacer un pequeño paréntesis para las personas que no saben qué es un boomerang. Boomerang es una arma que tras ser lanzada, si no impacta en el objetivo, regresa a su punto de origen. Entonces, de la manera como se juzga, a sí mismo será juzgado. Hay muchas preguntas acerca de este versículo que necesitan ser contestadas, y primero debemos aplicar una sabia discriminación en este punto.
Mucha gente se confunde porque si usted trata de discriminar o evaluar o comparar a algún asunto, no faltará la persona quien diga, ajá, usted ya está juzgando. Amigos, la palabra juzgar aquí tiene varios significados. De hecho, hay como 12 variaciones de esta palabra. Puede significar separar, escoger, seleccionar, determinar, evaluar o condenar, etcétera, etcétera. Así que como muchas otras palabras, para saber su real significado, tiene que verlas de acuerdo al contexto. Aquí el Señor no nos está diciendo que no debemos hacer ninguna evaluación ni discriminación, porque en esta porción bíblica dice que debemos mirar 4 cosas. Escuche muy bien: paja, viga, perros y cerdos. Dice que usted no puede ver la paja en el ojo de su hermano si es que usted mismo tiene un tronco en su ojo. Dice que no se debe dar lo santo a los perros, ni se debe botar las perlas delante de los cerdos. Efectivamente, estimado oyente, usted tiene que saber lo que es una viga, un perro o un cerdo. O sea, que tiene que hacer una evaluación, tiene que hacer un juzgamiento. Jesús no dice que no podemos hacer esta clase de evaluación discriminatoria. De hecho, eso es algo que usted debe enseñar a sus hijos, de cómo distinguir lo bueno de lo malo, qué es lo correcto y lo incorrecto. No está prohibido todo acto de evaluación o juzgamiento. Y quiero invitarle a compartir, si usted me acompaña, en San Juan, capítulo 7, versículo 24. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y también en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Un hombre espiritual sabe cómo evaluar, sabe cómo escoger lo bueno y rechazar lo malo, porque juzga con justo juicio. Ahora, muchos nos juzgan a nosotros los creyentes cristianos y dicen que somos intolerantes, porque no abrazamos lo que el mundo hace. Y también que digamos que cualquier religión como la que tienen ellos es tan buena como la que tenemos nosotros. Pero quiero invitarle a compartir 1 Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y también aquí en Mateo, capítulo 7, versículo 15 nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y ya puede escuchar a alguien diciendo, estimado oyente, un momentito, Jesús, tú mismo dijiste que no debemos juzgar. No nos estás juzgando cuando tú llamas falsos profetas y lobos rapaces. Pero supongo que Mateo capítulo 7 es la respuesta de Jesús. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todos debemos aprender a discernir con los ojos espirituales bien abiertos. Por ejemplo, cuando vamos a las urnas a votar por autoridades nacionales, seccionales, estamos emitiendo nuestro juicio sobre esas personas. Y cuando elegimos indiscriminadamente, sin haber hecho una evaluación o un justo juicio de estos candidatos o candidatas, elegimos a personas que después nos arrepentimos de haberlas elegido. Estimado amigo oyente, debemos cuidar nuestras palabras, debemos examinar nuestras acciones, debemos evaluar cada situación a la luz de la palabra de Dios. Hay ciertas cosas que sencillamente son malas. ¿Por qué? Porque la Biblia sí lo dice. La Biblia dice que el adulterio, la fornicación, la sodomía, la mentira, el robo, el orgullo, el asesinato, el odio, la envidia, son cosas malas. Y eso es mi juicio sobre estas cosas. Perdón, esto no es mi juicio sobre estas cosas. Es lo que dice la palabra de Dios. Es así de simple, estimado oyente. Algunas veces cuando usted con firmeza y convicción declara que esas cosas son malas, no faltará a la persona autoproclamado justo que de inmediato le dirá, no debemos juzgar a los demás. Mi amigo, ni usted
ni yo las juzgamos. Es Dios mismo quien juzga. Vivimos en un mundo que odia la moral absoluta, que odia lo que la Biblia, y cuando usted confronta a la sociedad con la Biblia, siempre habrá alguien que le diga que no debe juzgar. Escúcheme, el llamar malo o pecado a lo que Dios mismo llama malo o pecado no es juzgamiento ni falta de amor. Mire aquí lo que dice en Levítico, capítulo 19, versículo 17. Es un versículo maravilloso. Mire, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Sabe lo que este versículo significa? Significa que si usted no señala el pecado en donde debe ser señalado, usted odia a su hermano. Hay aquellos que dicen que es falta de amor el llamar al pecado pecado. Y como vuelvo a repetir, tenemos una generación de gente de joven que se está siendo succionada en las alcantarillas del pecado, y parece que nadie tiene el valor moral, el coraje como para decir: te amo lo suficiente como para decirte que lo que estás haciendo es incorrecto delante de Dios. Y es malo no porque yo te lo diga, sino porque Dios mismo lo dice. Si amamos a una persona que está en malos caminos, se lo tenemos que decir por el bien de esa persona. El hacerlo así no es juzgar en el sentido en que Jesús está hablando en este capítulo de Mateo 7. No es una evaluación y discriminación entre lo correcto y lo incorrecto. Jesús está hablando de estándares bíblicos y de mantener en alto los valores presentados. Y Jesús enfatiza la saga aplicación de un justo sentido de discriminación. Como segundo, debemos evitar una condenación malvada. ¿Qué significa lo que el Señor dijo? Le invito a compartir Mateo capítulo 7, 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Este versículo significa que su vara de medir se puede convertir en un boomerang. Aquí Jesús se refiere que debemos juzgar con justo juicio y saber que nosotros también nos estamos jugando el mismo juicio con nosotros mismos. Siempre debe haber misericordia hacia nuestro prójimo. Y le invito a compartir Lucas, si usted me acompaña, capítulo 6, versículo 36 y 42. 36 y 37. Dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Note que aquí Jesús claramente dice que lo que está haciendo está hablando de una actitud con compasión hacia otra persona. Solo Dios es el único que tiene el derecho y la prerrogativa sobre cualquier juzgamiento. Mire lo que Jesús nos dice aquí también en Juan, capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio a su Hijo. El mismo Jesucristo que quiere ser su Salvador, un día será su juez. Todo juzgamiento le pertenece a Él, aún para condenar. Y si usted trata de condenar a otro ser humano, lo que está haciendo es desconocer la autoridad de Dios. Yo no creo que Dios le haya nombrado a usted como un fiscal general para acusar a nadie. Porque de hecho el diablo es el gran acusador. Y cuando usted acusa a alguien, está haciendo el trabajo del diablo. Y el diablo estará muy feliz con su ayuda. Pero el apóstol Pablo, con la privilegiada mente que Dios le dio, hizo la siguiente pregunta. Y le invito a compartir aquí en Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo es el único suficientemente poderoso, lo suficientemente sabio, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente bueno y amoroso, conocedor de todo como para redimirnos o para condenarnos. Usted no tiene el poder para redimir a nadie. Por lo tanto, tampoco tiene el poder para condenar a nadie. Y cuando emite un juicio injusto, sin misericordia y carente de amor contra cualquier persona, está usted observando una autoridad y un derecho que solo le pertenece a Dios. Y la pregunta es: ¿y por qué lo hacemos?
Permíteme mencionar 3 o 4 razones por las que nosotros, los seres humanos, juzgamos a los demás. Primero, debido a nuestra iniquidad. Mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 7, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Imagínese la escena que aquí está un hombre que tiene una enorme viga en el ojo y está tratando de limpiar una basurita del polvo del ojo de otra persona. Sabe que Jesús tenía sentido del humor, pero ¿de qué está hablando el Señor al decir esto? Está hablando de la hipocresía. Mire el verso 5. Mire lo que dice el verso 5. Perdón. Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mi amigo, aprenda lo siguiente. Sabe que el supercrítico es llamado hipócrita. Y si usted me pregunta ¿por qué dije eso?, permítame hacer la siguiente suposición. Suponga que yo estoy sentado al lado de otra persona y le pregunto: discúlpeme, ¿usted podría decirme si tengo alguna pajita en mi ojo? Verá, la persona no lo sabe porque tiene que estar realmente junto a mí y mirar muy detenidamente mi ojo para saber si tengo alguna pajita. En otras palabras, tiene que inspeccionar mi ojo. Ahora, ¿no sería ridículo el que usted, teniendo una gran viga en su ojo, trate de encontrar una pajita en mi ojo? Y se entiende que de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Los hipócritas son los supercríticos. La gente siempre encuentra lo que quiere buscar. Cada organización, cada institución, cada iglesia parece que tuvieran sus propios cazadores de basuritas. Se especializan en encontrar pajitas. Les gusta ver el polvo en el ojo de los demás. Les fascina examinar de pies a cabeza a otras personas. Y usted siempre las encuentra buscando algo negativo. Le puedo asegurar que esta persona lo encontrará. Si va a una iglesia con la intención de encontrar algo que criticar, criticará todo lo que encuentra en la iglesia: los asientos, las luces, la alfombra, la música. Porque esta persona fue a la iglesia en calidad de supercrítico y encontrará suficiente material para criticar. Hasta pudiera ser que algunos de la audiencia pueden estar escuchando este programa y pueden criticar estos mensajes. O para criticar si yo me equivoco. Y si le digo cuántas veces me equivoco. Si usted me escucha para encontrar en qué criticarme, seguro lo encontrará. Pero permítame decirle algo muy importante. Si usted va a una iglesia bíblica y cristocéntrica o escucha un programa de radio como este, es porque usted quiere sinceramente encontrar a Dios y lo encontrará a través de su palabra. Por lo general, cuando juzgamos a los demás sin tener discernimiento ni justo juicio, eso no es un reflejo de lo que tenemos eso es un reflejo de lo que tenemos en nuestro propio corazón. Ese es el núcleo de las enseñanzas de Jesús. Y cuando creamos que vemos polvo y más polvo en la vida de los otros, estimado oyente, quítese sus anteojos espirituales y límpielos. Lo más seguro es que sus anteojos estaban llenos de polvo y por eso se veía a las otras personas cubiertas de polvo. ¿Y qué es lo que Dios dice de todo esto? Mire lo que dice aquí en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Lo ve? Su vara de medir se puede convertir en un boomerang. Y sabe que en el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo habla de los paganos, de los impíos, de los pecados de la carne, pero en el capítulo 2 habla del hombre religioso y de los pecados del espíritu. Y quién sabe si algunos pueden estar en este momento escuchando este mensaje y pueden estar bien vestidos, luciendo pulcros blanqueados y capacitados para juzgar a los ladrones, a las prostitutas, a los asesinos, a los chulos, a los narcotraficantes, los perversos. Y esta persona tal vez dice: yo no soy así, ni hace ninguna de estas cosas, ¿verdad? Pero su corazón es el cuartel general donde hay el orgullo atorado en su autojusticia, que de acuerdo
usted le da el derecho de juzgar a los demás. El Señor Jesucristo tuvo mucho más que decir a los fariseos orgullosos de su autojusticia. Cuando juzgaron a la mujer adúltera o ladrón o los desamparados, ¿sabe uno de los mayores peligros en este tiempo? Escúcheme bien, son los egomaniáticos. Escuche con atención, el ego nos puede llevar rumbo al infierno, estimado oyente. Pensando que somos demasiado buenas personas como para ser condenados, estamos llenos de ambición y de orgullo, porque supuestamente dicen, no somos adúlteros, no robamos, no asesinamos y en general nos consideramos nosotros mismos como buenas personas. Pero Dios ve en nuestro corazón toda maldad que fluye de lo más profundo de nuestro corazón. El pecado de la carne puede ser fácilmente escondido en el corazón, pero el problema es que Dios lo ve todo. Y en el Evangelio de Lucas hay un relato impresionante. Si usted me acompaña, busque en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 11. A unos que confiaba a sí mismos justos y menospreciaba a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estimado oyente, muchos de quienes van a las iglesias saldrán de la misma forma, o sea, dignificados, pero en cambio otros saldrán justificados. Confiamos tanto en nosotros mismos como que si ya hubiéramos alcanzado a tener alas de un ángel. Debemos recordar que necesitamos a diario la misericordia de Dios, y Jesús siempre tuvo palabras duras contra esta clase de persona o fariseos religiosos. Y como segundo punto, juzgamos debido a nuestra inseguridad. La envidia escarba el lodo lanzado por los celos contra los que tienen éxito. Somos tan inseguros y queremos juzgar a los demás de acuerdo a nuestros parámetros. Porque si logramos que se parezcan a nosotros y actúen como nosotros, entonces nos sentiremos muchísimo mejor. De alguna manera es como que quieran tener sus propios clones para sentirse mejor. Oiga, queremos que todos tengan el mismo tamaño y actúen de la misma forma, y procedemos a juzgarlos, y muchas veces debido a nuestra propia iniquidad. Los juzgamos debido a nuestra ignorancia, juzgamos a la gente sin saber lo suficiente como para hacerlo. Por eso, yo me alegro de que al final de cuentas, Dios es quien nos va a juzgar. Y tercer punto, juzgamos debido a nuestra ignorancia. En tiempos de Pablo había gente que juzgaba a los apóstoles. Y usted sabe que a la gente le gusta juzgar a los cristianos, de manera especial a los predicadores, a los evangelistas, a los pastores. Parece que muchos piensan que tienen un llamado especial de Dios para hacerlo. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes estarán, tal vez, los que están en sintonía, evaluando este mensaje? Habrá quien esté juzgando en este mismo momento. Pero así juzgaron a Pablo. ¿Sabe lo que él les dijo? Le invito a compartir 1 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es del Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué quiso decir el apóstol con eso? Dice que ni él mismo sabe lo suficientemente para juzgarse a sí mismo, y cómo se atrevían de juzgarle sin saber en realidad absolutamente nada sobre él. Escúcheme, ninguno de nosotros es lo suficientemente sabio como para saber y juzgar a otra persona. Y gracias a Dios que hay uno solamente suficiente, bueno, sabio y amoroso, Jesucristo. Y mire lo que nos dice aquí en Romanos, capítulo 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae.
pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y como cuarto punto, estimado oyente, juzgamos debido a nuestra insensibilidad. Mire lo que dice aquí en Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchas veces somos rapidísimos en juzgar y condenar a aquellos que Dios quiere salvar. Si usted conoce al Señor Jesucristo, usted debe tener un ardiente deseo de que todas las personas se salven y vayan al cielo. Cuando alguien escucho decir que se vaya al infierno, lo más probable es que las dos personas terminen allí. ¿Por qué? Porque con la vara que medís serás medido. Y esa vara se puede convertir en un boomerang. Tenga cuidado, estimado oyente. Pueda que regrese a usted con tremendas consecuencias. El Señor Jesucristo está lleno de compasión. Nosotros juzgamos porque somos insensibles al dolor emocional o a la necesidad espiritual de los demás. Cuando Jesús vio a Zaqueo en el pequeño hombrecito que de Jericó que se había trepado a un árbol para poder ver a Jesús, cosas formidables pasaron. Usted sabe que Zaqueo era un cobrador de impuestos y la gente le decía que era un ladrón. Pero cuando Jesús vio, no le dijo: tú ladrón, malévolo, hijo del diablo, bájate de ese árbol para darte tu merecido. No, eso no dijo Jesús. Estoy seguro de que muchos de nosotros hubiéramos actuado de esa forma, pero Jesús, el Dios Todopoderoso, el único Verbo hecho carne, mire lo que dice aquí en Lucas capítulo 19, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿No ve? Jesús le amó y no le condenó, a pesar de que Jesús, él sabía todos los hechos relacionados con la vida de Zaqueo. En resumen de este capítulo 7, nos dice algo muy importante, estimado oyente, varias cosas. Primero, que debemos aplicar una sabia discriminación. Segundo, que debemos evitar una malvada condenación. Tercero, que debemos saber la diferencia entre paja, viga, perros y cerdos. Y cuarto, que debemos aprender a identificar a los lobos vestidos de ovejas. Y para saber estas cosas, Dios nos ha dado ciertos parámetros. Dios nos enseña que debemos escoger lo que es correcto y rechazar lo que es incorrecto, que debemos llenar nuestro corazón de misericordia y compasión y de la urgencia de perdonar a aquellos que necesitan nuestro perdón. Mire lo que dice aquí en Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Estimado amigo oyente, cuando yo esté frente a Dios, ¿sabe lo que voy a querer? Voy a querer su grande misericordia. Yo necesito a diario su gran misericordia. Yo no quiero juzgar a nadie, porque si yo lo hago, también seré juzgado de la misma manera. Yo quiero ver a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada persona como Dios lo ve, y amarles como Dios les ama. Ese es mi deseo. Y usted sabe lo que dice en Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios de amor. Dios no se regocija a juzgarnos, pero la realidad del día de juicio es inevitable. Creo que la parte más candente del infierno está reservada para los que no tienen misericordia. A veces creemos que las personas que están en el mundo, que no conocen a Dios, son indignas, pero déjeme decirle algo. Dios no nos ama por lo que somos, sino que nos ama por lo que podemos llegar a ser. Dios no nos cambia para amarnos, nos ama para poder cambiarnos. Y tenemos que llevar el mensaje de salvación a todo el mundo de que Jesús es nuestro Salvador y el que nos perdona de todo pecado e iniquidad. Solamente Él es el camino y quien nos puede dar la libertad y la paz que nuestro corazón necesita. Estimado amigo oyente, amigo, amiga que me escucha, le pregunto, si usted muriera hoy, ¿tiene ya la certeza de su salvación? La única manera de tener esa incertidumbre es si usted ya tiene a Jesucristo en su corazón. Si usted aún no tiene una relación espiritual íntima, personal con el Hijo de Dios, le invito a hacer una decisión ahora mismo y le voy a guiar en una corta oración, pero usted dígala con toda convicción y con toda sinceridad. Amado Padre Celestial,
Gracias te doy, Señor, por este precioso mensaje, Señor, sabiendo que tú eres un Dios de misericordia, que no te gusta juzgar, mas tú ves, Señor, con grande misericordia a todos tus hijos por igual. Señor, gracias por este mensaje y te pido, Señor, que abras mi corazón, que me des el entendimiento, Señor, que quiero que seas tú el Salvador, el Señor de mi vida y que transformes mi vida para hacer de bendición a otras personas y que pueda dar testimonio de que tú has transformado y restaurado mi vida, porque tú eres un Dios glorioso que todo lo puede, un Dios real, que viniste a salvarnos, Señor, que viniste no a condenar al mundo, sino a salvarnos de nuestra perdición. Gracias por tan grande amor, Señor. Quiero recibirte en mi corazón como mi Dios y mi Salvador, y quiero que habites en mí y que tu Espíritu Santo sea guiándome a toda verdad. Gracias, Padre, porque tú muriste por mí en la cruz del Calvario y tú diste tu vida por mí. Te pido, Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Esto te lo pido en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, estimados oyentes. Que la palabra de Dios siga en pie y nos veremos en la próxima sección. Que Dios te bendiga abundantemente, de quien te habló tu hermano Luis Leines, y nos veremos en la próxima sección. Dios te bendiga. La Iglesia Templo Calvario del 1111 de la avenida Preakness en Wayne, Nueva Jersey, agradece su sintonía a esta radioemisora y a su programa Palabra de Vida. Confiando que el Señor haya ministrado su vida, le informamos a continuación nuestro orden de servicios. Miércoles, 7 p.m., estudio bíblico y liderazgo. Viernes, 7:30 p.m., servicio de avivamiento. Domingo, 12 p.m., escuela bíblica y a la 1:30 de la tarde, servicio evangelístico. Para más información puede llamar al 973-694-2938. Templo Calvario de Wayne, Nueva Jersey. Dios le bendiga y hasta una nueva audición.